Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. ¿Cuándo fue la última vez que realmente ayudaste a alguien? Normalmente ayudamos a nuestras familias en los quehaceres diarios, en las actividades de todos los días, pero me refiero a algo más que eso. En la vida podemos siempre encontrar la oportunidad de ayudar a otras personas, ya sea a través de un gesto de bondad, o una palabra de aliento, de afirmación, o simplemente estando presente cuando alguien nos necesita. La palabra de Dios nos lo recuerda continuamente. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Hoy quiero animarte para que ayudes con propósito a la gente necesitada. Búscalos y encuentra siempre una manera de ayudarles. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 7 del 31 al 35. Escuchemos lo que nos dice hoy el Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Importante entender el contexto en el cual hoy hemos proclamado este Evangelio. Comenzamos desde el versículo 18, que tiene que ver con una descripción del ministerio de Jesús. Podemos decir que desde el principio de su ministerio, Jesús gozó de cierta popularidad. Sí, muchos se opusieron a él, pero la verdad es que muchos le seguían, porque sus enseñanzas eran diferentes, porque hacía milagros, porque expulsaba demonios, incluso daba vida a los muertos, como cuando le dio vida a aquel joven, el hijo único de la viuda de Naín. Es decir, Jesús tenía un ministerio de poder, un ministerio de gracia. Muchas personas se beneficiaban de su ministerio. El ministerio de Jesús era muy diferente al de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía una predicación bastante fuerte. Solo para darte un ejemplo, lo encontramos en San Lucas en el capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios literalmente, y con esto te doy una idea de cómo era la predicación de Juan el Bautista, muy diferente a la predicación de Jesús. Dice el versículo 7, cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Es decir, la proclamación de Juan el Bautista era una proclamación de fuego, era una proclamación de juicio. Jesús, de otro lado, hablaba la buena nueva, predicaba la buena nueva a los pobres. Y esa buena noticia era respaldada por los muchos milagros que él hacía. Para este entonces, Juan el Bautista está en la cárcel, está en prisión. Él está escuchando todos los rumores que le cuentan acerca de Jesús, todas las obras que Jesús está realizando. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Envía a 2 de sus discípulos a Jesús para hacerle una pregunta. ¿Eres tú realmente el que tenías que venir o tenemos que esperar a otro?
Una pregunta muy sincera, porque seamos honestos, Juan el Bautista para este momento también estaba perplejo, estaba confundido, incluso con Jesús. No tenía la certeza, la seguridad en ese momento que realmente Jesús era el enviado, el Mesías. Si bien Juan era el precursor, el heraldo, aún así tenía ciertas dudas. Y creo que aquí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Tener dudas es algo normal. Pero date cuenta la forma como Juan el Bautista soluciona esas dudas. Envía 2 de sus discípulos a Jesús, para que sea Jesús el encargado de darle claridad a esas dudas, a esas preguntas, a esas inquietudes que él tiene. Esto es una lección para ti y para mí. En los momentos de dudas, no nos podemos quedar encerrados, reventándonos la cabeza, pensando si es o no es. Vayamos directamente a Jesús, preguntémosle a Jesús. Tenemos su palabra que nos da luz, que nos da vida, que nos da claridad y que nos ayuda a entender el plan, el propósito y sobre todo la identidad de nuestro Dios. Cuando tengas dudas, ve a Jesús y permítele a Él que te clarifique tus preguntas o las dudas que puedas tener. Estos discípulos, por supuesto, cuando llegan donde Jesús, lo encuentran en plena acción. Sí, básicamente lo encuentran en plena acción. Jesús está sanando a los enfermos, está expulsando demonios, los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan, es decir, y hasta los muertos resucitan. Y cuando le hacen a Jesús la pregunta, ¿eres tú? O hay que esperar otro, porque esto fue lo que Juan nos mandó a preguntarte. ¿Saben qué respondió Jesús? No dice si sí o no. Simplemente dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan, que los muertos resucitan, que a los pobres se les proclama la buena nueva. Estas eran evidencias que acompañarían eventualmente al Mesías. Y lo encontramos en varios textos del Antiguo Testamento. Lo encontramos, por ejemplo, en Isaías en el capítulo 29, versículo 18, como también Isaías en el capítulo 35, Isaías 61, Daniel 12:2. Es decir, son signos que acompañarían al Mesías. Cuando Jesús entonces le dice a estos discípulos, vayan y díganle a Juan lo que ustedes están viendo, oyendo, Juan en ese momento se iba a dar cuenta de que realmente Él era el Mesías, porque sus obras lo estaban acompañando. Pero algo muy interesante, cuando aquellos discípulos se van a darle este reporte a Juan, Jesús aprovecha ese momento para hablar de la identidad de Juan. Y es asombroso la manera como Jesús lo hace. Jesús no reprende a Juan porque tenía dudas, date cuenta. No, Jesús no lo reprende. Por el contrario, lo que vamos a encontrar es un reporte muy positivo, muy afirmativo que hace Jesús acerca de Juan el Bautista. Cuando estos discípulos se van a decirle a Juan qué es lo que está sucediendo, Jesús no aprovecha para hablar mal de Juan. Por el contrario, empieza a hablar súper bien de Juan. Otra lección para cada uno de nosotros. A veces podemos hablar mal de la gente, a espaldas incluso de la gente. Y Jesús, por el contrario, ¿qué hace? Hablar altamente, de una forma positiva, de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? Una caña, mecida por el viento, un hombre vestido de lujos, un profeta. Les aseguro que mucho más que eso. Más aún les digo, que entre los hombres nacidos de mujer, no ha habido uno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¡Qué bendición más grande! La que Jesús está hablando aquí para ti y para mí. Nosotros, en cierto sentido, somos más grandes que Juan el Bautista, con toda la grandeza de Juan el Bautista. ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista ciertamente conoció a Jesús, vio a Jesús, más aún lo bautizó. Pero Juan el Bautista no fue testigo de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, de la ascensión de Jesús al cielo, de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En cambio, tú y yo sí. Por eso somos grandes en el reino de los cielos,
por esta gran oportunidad, este gran regalo que Dios nos ha dado de ser testigos de su gloria, de su resurrección, de su ascensión al cielo, como también del poder de su Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Y luego Jesús empieza a hablar acerca de la perversidad de esa generación. Y es el evangelio que nos corresponde en el día de hoy y que ya les compartí. ¿Con quién voy a comparar esta generación? Es que vino Juan. Y si bien muchos se bautizaron, dice la palabra de Dios literalmente, que sin embargo, muchos no lo hicieron. Muchos no lo hicieron. Los fariseos, los maestros de la ley, los rechazaron. Muchos escucharon a Juan. Muchos sabían que era un profeta venido de Dios y ciertamente aceptaron su mensaje y fueron bautizados. Pero otros, como los líderes religiosos sobre todo, los rechazaron. Y no solamente rechazaron a Juan, rechazaron también a Jesús, el enviado del Padre. Tanto Juan como Jesús fueron rechazados. Vino Juan con un estilo de predicación muy diferente, un hombre que no comía ni bebía, que vivía una vida, podemos decir, bastante sencilla, simple, en el desierto. Y dijeron que estaba loco, que estaba endemoniado. Y viene Jesús que come y bebe, se sienta a comer con pecadores y hablan mal de él. Es un glotón, es un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. ¿Quién entiende esa generación? Dice Jesús, ¿quién la entiende? Tanto a Juan como a él los rechazaron. Es lo que pasa hoy día. Hay quienes aceptan el mensaje del Señor y le dicen sí a Dios, le dicen sí a Jesucristo. Y se dejan tocar por Él y empiezan a caminar con Él. Y en sus vidas se demuestra la sabiduría de Dios, porque hay conversión, porque hay cambio, porque hay esperanza, porque esas vidas reflejan la gloria de Dios. Pero hay quienes siguen rechazándolo y encuentran toda clase de excusas. Hay quienes, por ejemplo, dicen, ¿para qué ir a la iglesia? Si en esa iglesia siempre están hablando de amor, de misericordia, no hablan de condenación y de juicio. ¿Para qué voy a la iglesia si el sacerdote simplemente no habla de las cosas de Dios, sino que más bien se detiene a hablar de otras cosas diferentes? ¿Para qué voy a ir a esa iglesia si lo que hacen es pedir siempre dinero, pero no hablan de la palabra de Dios? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si la gente no se comporta bien, si la gente está hablando por teléfono o está escribiendo mensajes o simplemente está pendiente de otros? Es decir, la gente siempre va a encontrar excusas para no escuchar la voz de Dios, para no acercarse al Señor. Pero nosotros somos los que estamos llamados, ¿sabes a qué? A dar testimonio que la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados, como termina el evangelio de hoy. Qué hermoso, como dice Jesús, pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. En otras palabras, se demuestra que el camino de Dios es correcto por aquellos que realmente reciben a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Cuando nosotros realmente le abrimos la vida a Jesús y lo hacemos a Él el Señor de nuestra vida, estamos demostrando la sabiduría de Dios. Estamos demostrando que el camino de Dios es el camino correcto. Y ahí está el llamado a nuestro testimonio. Habrá siempre quienes van a rechazar a Dios, van a rechazar a Jesús, van a rechazar su iglesia. Pero habrá otros como tú y yo que lo hemos aceptado, que estamos caminando con Él y que estamos llamados a dar ese testimonio de Cristo Jesús para reivindicar la sabiduría de Dios, que el camino de Dios es el camino correcto y tú y yo estamos encargados de demostrarle al mundo que así es. Hagamos en este día una profesión de fe. Seamos hoy una iglesia que realmente reconoce a Jesús como el Mesías. Realmente Él era el esperado. Sus obras dan testimonio de que realmente Él era el Mesías. Démosle gracias por ser nuestro Señor. Amémoslo, caminemos con Él, entreguémosle a nuestra vida, porque vale la pena hacer de Jesús el Señor de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que a diferencia de aquella generación que le rechazó,
lo aceptemos hoy en el corazón y hagamos de Jesús la luz de nuestra vida, nuestro Salvador, el camino que nos lleva no solo a una vida plena, sino a la gloria del Padre de los cielos. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.